farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益平利的破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos, ¿cómo están hoy? Gracias por acompañarnos todas las semanas aquí en Humo y Espejos. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hoy vamos a tratar de hablar en la columna de Azul con un tema que es algo que podríamos decir, vamos a hablar sobre el lenguaje y la definición de lo que es políticamente correcto. Sí, bueno, eso creo que un poco la idea surgió porque yo te comentaba fuera de cámara, que es como que a veces uno recuerda su adolescencia cuando leía 1984, que siempre soy un poco recurrente con este tema, pero porque la verdad creo que es llamativo. En el libro uno veía cómo se controlaba el pensamiento de la gente a través de la neolengua. Y existía una policía del pensamiento también que verificaba que haya una concordancia entre lo que se decía y lo que se actuaba, mirando hasta los gestos más mínimos. Yo creo que estamos, sin exagerar, acercándonos a un punto así. Estás grande, Marce. ¿Esto es políticamente correcto decirlo cuando sos tan repetitivo con un tema? Tenés que hablar con la gente que se experta en estos temas. Muy bien, Azul, ¿cómo estás? No. ¿Cómo venís preparada hoy? Hola, ¿todo bien? Azul, explícame cómo es ese tema del lenguaje políticamente correcto. Bueno, ustedes no se lo están tomando muy en serio, pero te juro que para algunas personas es muy serio el tema. Un ejemplo sería como a una chica si le preguntas si tiene novio, en realidad vos sos un maleducado porque estás asumiendo su heterosexualidad cuando ella podría ser lesbiana o bisexual o lo que se ocurra. ¿Ah, sí? ¿Tanto? ¿Tan serio es el tema que hoy no se puede preguntar en una reunión de amigos si tenés novio o novia? Sí, temas de sexualidad, temas raciales, temas étnicos, o sea, no es solo limitado a eso. Solo para complicarte un poquito las cosas. Y si supongamos que yo le digo tenés pareja, lo cual me imagino que está aceptado, ¿no? Porque ahí yo no estoy marcándole cuál debe ser su sexualidad. ¿No estoy incurriendo también en un exceso porque tal vez ella tenga una... Vos habías dicho la otra vez, ¿cómo era? ¿Que era polisexual, era el término? En inglés poliámoros sería como poliamoroso. Sí, hay algunos que hasta te dicen eso, que podría tener más de una pareja, entonces es mejor no preguntar. Bueno, ¿y cómo hacemos? Porque vos dijiste que no es solo en el tema de género, vos dijiste que también es una cuestión racial. ¿Cómo juega? ¿Qué papel juega? Y tenés desde gente que dice que decirle gitano a alguien está mal, cuando los gitanos están orgullosos de ser gitanos, porque lo toman como algo derogativo, algo que es malo, o cuando se ofenden cuando a alguien negro le decís que es negro, o cuando alguien es rengo le decís que es rengo, cuando son calificativos, ¿no? Podés decirlo, depende del contexto, puede ser un insulto o puede ser un adjetivo normal. Y también comentaste, estoy interrumpiendo mal a Marcelo, eso no debe ser muy correcto. También no, si lo haces vos, sí. Si lo hago yo, no, porque sería un privilegio masculino. Dale, Marcelo, con ese tema. Bueno, eso, lo que te quería preguntar era, sin quitar seriedad, yo sé que me vas a retar, sino sin quitar seriedad el tema. Explícame en el tema racial, o sea, ¿cómo puede alguien incurrir en algo políticamente incorrecto cuando se refiere al tema de diferentes etnias? Con el tema de políticamente incorrecto también te adentras en el tema de apropiación cultural. En Estados Unidos es muy fuerte esta corriente de que cuando, por ejemplo, las trenzas esas que se hacen pegadas a la cabeza, que se hace mucho en la costa acá, eso es apropiación cultural, porque es un peinado típico de gente negra. Los rodetes que se hacen también las mujeres negras normalmente, se llaman bantú, creo,
si se lo hace a alguien que no es negro, también es apropiación cultural. Las rastas también son apropiación cultural y te lo plantean muy seriamente esto. Se acabaron los actos del 25 de mayo sí, con el tema de pintarse. claro. Por eso sería realmente entonces una forma de burlarse de la raza negra. En realidad, pintarse la cara de negro para hacer de una persona negra se llama, en inglés le dicen blackface, y es terriblemente ofensivo porque viene de cuando en el cine antiguo había actores que elegían actores blancos para interpretar a papeles asiáticos o africanos o nativoamericanos y los pintaban y los disfrazaban. Alguna lógica tiene, pero creo que se exagera un poquito, ¿no? Azul, mira, la verdad que nos quedamos, es una columna muy cortita y nos quedamos sin tiempo. Te invito a que volvamos con este tema en el próximo programa, ¿está bien? Dale. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos. Realmente es complejo, uno lo no dice toma en broma, pero ha habido problemas muy serios por este tema. Hay gente que ha perdido su puesto de trabajo, que nunca más nadie lo quiso tomar por hacer un comentario, por ejemplo, en un aula, a algunos alumnos, sinceramente sin ningún tipo de intención secundaria, porque a veces es la forma que uno tiene de hablar. Lo que pasa es que son tan puristas que te llevan a que vos en realidad con tu forma de hablar lo que estás siendo discriminador y tenés que corregirla. Pero yo creo que en realidad no se entiende el fin último del tema. O sea, si vos sos un gitano, le decís gitano, si el gitano está orgulloso de ser gitano, ¿por qué es discriminador? Bueno, eso lo veremos en el próximo programa. Mientras tanto, los llevamos a un pequeñísimo corte y los invitamos a acompañarnos en el tema central del programa de hoy. Muy bien, acá en este segundo bloque, tratando el tema central, hoy vamos a hablar sobre la geopolítica actual y nuestro invitado es Eduardo Sigal, que es un dirigente político. Pero antes de llevar con él, los voy a invitar a ver la primera parte del informe que les preparamos. El mundo actual ha realizado un vuelco y puesto en duda las clasificaciones primarias que se utilizaban en política internacional, generando desconcierto en muchos actores políticos. De esta manera, durante la mayor parte del siglo XX se dividió entre la lucha capitalista, encabezada por el bloque liderado por Estados Unidos y Europa Occidental, contra el socialismo real, impulsado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, salvo un periodo relativamente breve en que terció en esta disputa el fascismo, que fue derrotado al término de la Segunda Guerra Mundial. Si bien el fascismo y su pariente más cercano, el nazismo, fueron una expresión política que desafiaba al capitalismo liberal y al socialismo marxista, la mayoría de los analistas lo ha considerado como una reacción de una burguesía asustada que ante el avance del socialismo duro necesitaba una opción que seduzca a las masas. Esta característica es significativa y explica que los grandes capitales hayan apoyado financieramente estas ideologías. En 1989 se selló la muerte de la experiencia socialista en el mundo y el capitalismo triunfante se consolidó en el control. El capitalismo presenta una característica que debemos tener en cuenta, y es su enorme capacidad de adaptación a diferentes realidades políticas, mostrando distintas caras y a una plasticidad para innovar y cambiar su estructuración. En la década del 70, la versión productiva y basada en el desarrollo nacional da paso definitivamente a un proceso de internacionalización con la preeminencia del modelo financiero por sobre el productivo. Este avance dio inicio al proceso de globalización, al que hoy podemos ver controlando buena parte del mundo. Una respuesta a esta situación ha sido la relativamente reciente aparición de una oposición que busca establecer un modelo mundial multipolar, donde las naciones, o regiones según las diferentes interpretaciones, marcarían el ordenamiento global. Esta resistencia a la globalización es encabezada por Rusia y China. En poco más de un siglo, hemos pasado por diferentes etapas capitalistas. Enfrentamientos con el fascismo y el socialismo y capitalismo,
y ahora el reinado del globalismo corporativo. En este proceso podemos identificar viejos enemigos: el atlantismo anglosajón y la región euroasiática. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, una vez caídas las diferencias ideológicas sobre el modelo social, nuevamente se produce el mismo enfrentamiento primario? Para entender las razones de la reedición de los actores, es bueno recurrir a un personaje poco conocido fuera del ámbito geopolítico. Halford John Mackinder fue un geógrafo que a principios del siglo XX argumentaba que la geopolítica está fuertemente determinada por el entorno, es decir, el clima, vegetación, existencia de recursos naturales y de los grandes océanos. Para Mackinder, la preeminencia británica se debía al control de los mares, unidos como un todo, y el globo tenía un área central o pivot que denominó Heartland. Simplificando sus ideas, ese centro estaba rodeado por una periferia y una serie de tierras insulares: América, Australia y África Meridional. Nicholas Spikeman ha tomado las teorías de Mackinder del Heartland o pivot, el rimland que las rodea y las tierras insulares, pero cambiando la importancia y considerando que el foco de poder se encuentra en ese anillo que rodea el centro. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hace rato que lo estaba campeando, ¿eh? Sí, para sí, tenerlo sí. acá. Ha sido persistente. Muchas gracias a ustedes por la invitación y disculpas porque uno a veces en la cotidianidad se hace difícil arrimarse hasta aquí. Bueno, yo estuve hablando con un amigo ruso que, bueno, el director de Ruski Mir, que estuvo hace poco acá en la Argentina visitando una serie de actividades y me dijo así en broma, en varias oportunidades, así que no es tan en broma, los rusos no se rinden. Y yo dije, bueno, acá nosotros tampoco, así que bueno, la idea es que usted está acá, así que me alegro mucho. Voy a empezar a hablar sobre el liberalismo capitalista que ha derrotado el fascismo y al marxismo. Ahora, ¿estamos ante una victoria definitiva del sistema capitalista? ¿Por qué se habla que ya no da para más esto? Nunca existen victorias definitivas si uno analiza el curso de la historia. En realidad, lo que ha habido un cambio sustantivo en el mundo a partir de la década del 90 del siglo pasado, cuando desaparece el bloque soviético y hemos transitado durante prácticamente 20 y tantos años con una hegemonía muy importante de una de las potencias como es Estados Unidos. Pero yo estoy convencido que un mundo más equilibrado, un mundo en paz, se construye construyendo multipolarlismo. No solo que haya un polo que ordene el mundo, sino que haya distintos polos que tienen mucho que ver con el agrupamiento de los países y no solamente, en mi opinión, con un solo país. Por eso yo creo que el mundo del capitalismo global produce un desafío a los pueblos que quieren desarrollarse, que es la capacidad de integrarse, la capacidad de interactuar entre ellos en función de defender los intereses distintos que cada región del mundo y cada momento del desarrollo de cada uno de estos países requiere. Es cierto que existe una gran potencia en el mundo, que es Estados Unidos. Ha surgido en estos 25 años que estamos hablando, 27 años, una nueva potencia mundial, que es China, que ha cambiado totalmente el escenario. Ha habido cierto desdibujamiento de algunos procesos de integración que eran equilibradores, como la Unión Europea, y hoy estamos en una transición y en una disputa en qué es lo que va a pasar en los países de América Latina, si van a continuar como empezó este siglo XXI, buscando su complementariedad y su trabajo común, o va a primar una actitud de sumisión a la gran potencia de esta región que es Estados Unidos. Vos justo mencionabas a
a Nikolai Mikhailov, que estuvo con nosotros hace unos días, y él plantea él habla sobre un tema que es recurrente en muchos autores rusos actuales, que es el tema que ellos ven que hay un enfrentamiento, se apoyan un poco en las teorías de Mackinder, entre el enfrentamiento de la periferia insular y el área pivot euroasiática. Ellos creen que Rusia está, por lo menos desde hace 4 o 5 siglos, atacada por ese occidente, y que uno lo pudo ver en la época de la Unión Soviética, como Estados Unidos cercó a la Unión Soviética y la presionó hasta asfixiarla, y hoy esto mismo se repite, pero en forma más grave porque han avanzado más sobre las fronteras rusas. ¿Usted está de acuerdo con este concepto, que en realidad el problema que hay entre lo que serían los anglosajones y el mundo de Europa central, básicamente los eslavos, va más allá de las ideologías? ¿Hay un problema ya de fondo que aún, a pesar hoy de ser los dos capitalistas, sigue el enfrentamiento? La verdad, yo creo que hay elementos de carácter cultural en distintas regiones que le imprimen un sesgo particular a la relación entre los países. Eso existe. Pero soy más partidario de pensar en los intereses económicos y en la puja por el desarrollo y por cómo quién prima, teniendo el sustrato de lo cultural, lo religioso, las cuestiones históricas que muchas veces se enfrentan pueblos, gobiernos, en el transcurso de la historia. Creo que cada etapa histórica hay como una supremacía de los intereses que se plantean de desarrollo de determinadas potencias que confrontan o colisionan con los intereses de otros, y ahí es donde se produce... Pero hay un interés real del mundo anglosajón por controlar el mundo, y para eso es necesario controlar Rusia. Rusia ha sido, y yo omití en la consideración anterior, y sigue siendo una potencia mundial muy importante. En todo caso, cambió el carácter a partir de lo que se llamó la caída del muro de Berlín, pero era antes del proceso soviético, en época imperial, fue durante el proceso de la Rusia soviética y todo lo que se denominó el sistema socialista en el siglo XX, y hoy uno no puede desconocer que es un factor muy importante en el escenario mundial. Ahora, lo real es que Estados Unidos sigue siendo todavía la principal potencia del mundo, que surge China pisándole los talones, que hay otros conglomerados incidiendo en esta construcción multipolar del mundo, y que Rusia tiene un sentido más acotado. Dentro de eso hay, yo creo, políticas de seducción y garrote que permanentemente se dan para tratar o de incorporar a determinadas políticas a Rusia o para tratar de subsumirla acotándole su capacidad de movimiento. En eso podríamos encuadrar tu pregunta. Pero sí, en algún momento se decía que después de la caída de la Unión Soviética, la decisión de Occidente era: Rusia tiene que ser un país proveedor de materias primas y es demasiado grande. Sí, tiene demasiado territorio, hay que fracturarlo por lo menos en 5 o 6 estados. Bueno, algo de eso ocurrió, digamos, porque el sistema soviético no solo recuperaron independencia y disputas propias cada uno de los países que lo integraban, sino que en la propia Unión Soviética se producen una cantidad de desmembramientos de repúblicas que antes estaban federadas, asociadas, y adquieren independencia. Algo de eso se fue dando, se fue fomentando, pero los años que pasaron desde el triunfo de la Revolución Rusa y la construcción del sistema soviético dejó también muy interrelacionado, muy
difícil de desatar algunos nudos porque sus economías terminaron siendo complementarios. El caso de Ucrania es clarísimo. Claro, fueron complementarios. Y después, bueno, hay un poder de Rusia que tampoco quiere dejarse arrebatar tan fácilmente. Y bueno, es parte de las tensiones que se vivencian en el mundo. Ahora, usted mencionó antes nuestra región y pareciera que hay una puja entre esta gran potencia y las otras dos grandes potencias que surgen para llevar al mundo a este multipolarismo. Estados Unidos quiere que nosotros sigamos siendo su patio trasero. Rusia y China pretende que seamos un bloque donde se pueda donde se pueda negociar el bloque, no como países individuales. Sin embargo, vemos hoy como nuestra región está siendo fracturada durante los gobiernos de Néstor, de Cristina, de Lula, de Chávez. Es como que hubo un resurgimiento de unión en nuestra región que se disipó en los últimos años. Hoy nos encontramos con un gobierno como Macri en la Argentina, con Temer en Brasil y con una Venezuela agobiada y atacada por todos los medios. ¿Qué perspectiva se encuentra dentro de este caos para nosotros a futuro? Bueno, yo creo que la América Latina es una región totalmente en disputa y me da la impresión de que no podemos dar por finiquitado un proceso de integración que obedece a una necesidad y a un desafío que nos plantea este mundo global en que estamos viviendo. No es simplemente un problema ideológico, no es simplemente un problema de pensamiento intelectual, es una necesidad objetiva para nuestro desarrollo, si queremos un desarrollo independiente, si queremos incorporar tecnología, si queremos pensar en términos de los desafíos y la competitividad que nos plantea el mundo de hoy, la integración y la complementación entre nuestros países es fundamental. Es cierto que hay una política por dividirnos entre los que son del Pacífico y los que más estamos reclinados hacia el Atlántico, entre los que tienen un nivel de desarrollo mayor de los que tienen un desarrollo menor. Yo creo que la nueva realidad de Estados Unidos con el gobierno de Trump nos está planteando una posibilidad también que los gobiernos, aunque sean de derecha, van a tener que empezar a mirar con más profundidad. El quiebre en la relación de México con Estados Unidos, que es un elemento nuevo, después de que se había firmado el NAFTA, el Tratado de América del Norte, abre la posibilidad de que México por primera vez en muchas décadas empiece a mirar a América del Sur. Y tendremos que ver si América del Sur, básicamente Argentina y Brasil, son capaces de mirar a México como socio, como parte incluso complementaria en la elaboración de políticas de desarrollo de nuestras regiones. Y yo diría que si Argentina y Brasil logran articular objetivos de desarrollo común, ya ordenan en alguna medida, aunque no les guste a nuestros amigos latinoamericanos muchas veces, pero es un dato objetivo de la realidad, ordenan un poco la relación entre todos los países, por lo menos de América del Sur, y de acá se incide al conjunto de América. Pero si a esto le sumamos una política inteligente de integración con México, yo creo que hay una gran posibilidad de que desde esta región surja un nuevo factor de equilibrio para el mundo de estos días. Creo que los desafíos son enormes y la derecha liberal con su cuentito del libre mercado y en definitiva de la reprimarización de nuestras economías no nos lleva por buen término, nos lleva a ser en todo caso proveedores de materias primas de China, de Estados Unidos y de otras latitudes. Yo creo que nosotros podemos sufrir las consecuencias de todo esto fuertemente, básicamente porque esa política de reprimarización
de venta de commodities es incapaz de incluir al conjunto de nuestros habitantes como merecen vivir dignamente. Esto le pasa a Brasil y le pasa a Argentina. A lo mejor países más pequeños como Uruguay, como Paraguay, pueden encontrar otras formas de incluir desde esta primarización. Con 200 millones de habitantes como casi tiene Brasil, o 43, 44 millones como tiene Argentina, y con los niveles de tecnología que hoy se aplican en la producción primaria, ya sea agropecuaria como minera, es muy difícil pensar de que podamos vivir en un país más integrado y acorde con los desafíos de esta época. Brasil siempre ha sido, perdón, hoy no lo dejo hablar a él, Brasil siempre ha sido la potencia de la región, pero la mirada cultural es a la Argentina, quizás por eso esta combinación de la unión de los dos, y por eso... que sean los dos países juntos, un poco lo que decía, para arrastrar, uno por la potencia económica, otro por la ascendencia cultural. Ahora, no se entiende con el tema justamente de este avance tecnológico. Ya te voy a dejar hablar, déjame 2 segundos que ya te dejo. Estos avances tecnológicos que venimos hablando hace rato, esta gran capacidad productiva que tiene nuestra región en todos los aspectos, hayan medidas como la de Temer de que hayan 12 horas, de regular 12 horas laborales, o sea, cuando el ciudadano hoy, ya con toda la automatización que hay, tendríamos que trabajar 3 horas y el tiempo libre, ir a pasear, hacer ocio, leer un libro, divertirse un poco, cosa que está faltando en la sociedad y que es lo que me parece que lleva a estos extremos, ¿no? Extremos de excesos de trabajo, exceso de estrés, entonces es bastante complejo. Muy interesante y la verdad que cuando yo me imaginaba el mundo en mi juventud, me imaginaba justamente esto. No solamente 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de esparcimiento, como se peleaba en el mundo de fines del siglo XIX. Yo me imaginaba efectivamente esto, la posibilidad de la incorporación de la tecnología a la producción. Iba a traer un desafío enorme de cómo la cultura y la recreación, el esparcimiento, iba a ocupar buena parte del tiempo de los ciudadanos. Bueno, estas cosas de Temer, muy típicas del capitalismo concentrado, de este enfoque neoliberal de esta época, que piensa solamente en cómo se sigue concentrando la ganancia en muy pocas manos, no está pensando en el conjunto de la ciudadanía, en el conjunto del pueblo y cómo viven mejor, sino cómo el capital es capaz de concentrar cada vez más riquezas y la mayoría del pueblo está fragmentado, inerme, impotente de hacerle frente a estas cosas. Pero en Brasil existe una central de trabajadores, en Brasil existe un partido de los trabajadores, existe un movimiento popular que resiste y que está en condiciones de reencauzar en los próximos meses, o el próximo año cuando tengan elecciones, un proceso progresivo. Y yo creo que en la Argentina pasa exactamente lo mismo. Por eso yo decía, estamos... la fotografía de hoy no es la película, esta es una foto. El único país que la derecha ganó por elecciones libres es en la Argentina. En Brasil hubo un golpe de Estado. En Paraguay hubo previamente un golpe de Estado. Entonces tenemos que pensar de que las cartas no están todas sobre la mesa. El pueblo las va a ir poniendo. Nos vamos a tener con esto, irnos al corte con esto, no me mates. Te dejo todo el segundo bloque para vos, para que le preguntes. Bueno, no se vayan, enseguida regresamos. Bien, de vuelta a esta tercera y última parte, prometiendo dejar que Marcelo haga las preguntas. Los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos antes de llevarlos con nuestro invitado.
Spykman, con sus teorías, determinó buena parte de lo sucedido en el siglo XX. El eje anglosajón determinó que la zona de contención de la expansión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas debía ser el Rimland señalado. Por lo que pudimos ver a lo largo de la historia, guerras como las de Corea, Vietnam, Medio Oriente, la creación de la OTAN en Europa Occidental y Afganistán en Asia Central. La lógica de Spykman fue la política exterior estadounidense británica. No es extraño entonces pensar que una vez caído el socialismo soviético y reconvertido el maoísmo a un socialismo con características chinas, el conflicto continúe. Más allá del sistema socioeconómico dominante, capitalismo industrial, financiero, fascismo o socialismo, el enfrentamiento entre la telurocracia y la talosocracia continúa, siendo las zonas en disputa las mismas que antes: Siria, Corea, Mar de China, Medio Oriente, Ucrania, países bálticos y un largo etcétera. Sin embargo, algo ha cambiado en estos tiempos, y es que la cultura anglosajona, caracterizada por una histórica política de agresión que se tradujo en expoliación de riquezas y quiebre de las culturas locales para imponer sus propias bases, ha entrado en una etapa superior del capitalismo, que es el globalismo. El globalismo es mucho más que solo disminuir las soberanías de los estados a un mínimo que permita que las grandes corporaciones controlen la arquitectura del poder mundial. Es un sistema de destrucción de las bases civilizatorias anteriores para poder imponer un modelo social global. Las razones de esta política son las necesidades de producción y comercialización que requieren un mundo fluido, tanto en el desplazamiento de los capitales como en los factores productivos, incluyendo la masa laboral. Las tradiciones culturales comunitarias que traen consigo las grandes civilizaciones como la eslava, la china o la india, o culturas más recientes, son trabas para la expansión de este modelo de negocios. Por esta razón, el globalismo no solo ha impuesto una estructura académica con una fuerte impronta liberal en lo económico, creando una pseudociencia que tiene como fin convencer a las otras naciones de que el modelo de desarrollo que se debe implementar debe ser exactamente el opuesto al que ellas utilizaron para el desarrollo propio. Inglaterra, la cuna del capitalismo, creció a base de restringir la entrada de productos extranjeros e impulsar por la fuerza los propios. Estados Unidos rápidamente comprendió cómo funcionaba el modelo y se transformó en el estado más proteccionista de la historia, donde, solo para dar un ejemplo, si un extranjero era propietario de un banco en un 90%, las decisiones del 10% restante estadounidense eran las que se imponían. Pero las necesidades de conformar un modelo global necesitan más que una visión económico-académica controlada, por la cantidad de levantamientos y estados hostiles que este sistema genera. Es necesario entonces cambiar radicalmente la forma de ver el mundo, y para ello el poder real ha tomado una serie de iniciativas que llevaron a vaciar de contenido los partidos socialistas europeos, que gradualmente perdieron la propuesta marxista inicial hacia un neomarxismo cultural que busca demoler los valores tradicionales de las sociedades con la excusa de que eran valores burgueses. La creación de un sinnúmero de ideologías como las de género dieron origen a una nueva cultura pretendidamente antisistema que permitió no solamente enfrentar a las sociedades entre sí, sino que también consiguió que se debatan temas menores en vista del proyecto globalizador puesto en marcha. Las religiones y el lenguaje son parte central en este tema. En la década del 70, la CIA creó pastores electrónicos que minaban las bases católicas de Latinoamérica. Más recientemente, se calificó al Islam como terrorismo y una suerte de mezcla de religiones que se conoció como New Age. La corrección política que cambia el lenguaje es la neolengua de Orwell. Como podemos ver, hoy estamos asistiendo a una nueva forma de lucha entre los mismos actores, pero el fondo es el mismo. Solo cambian las formas. Bien, en algún momento, en el bloque anterior, había dicho que habíamos hablado que se quería fracturar a Rusia.
también después se tocó el tema de que se quiere fracturar a América Latina. En su momento se intentó y se intenta fracturar a China con el Tíbet, con los sucesores de la Plaza Tiananmen, sí, claro. Es parte de esa política. Inclusive hasta la India está también con problemas de integración. Sí, claro. Ahora, hay un país que es hoy la primera potencia mundial, por lo menos en el área militar, que es Estados Unidos, que yo creo que también está sufriendo algún tipo de presiones. Más allá de los movimientos secesionistas que están empezando a crecer, vemos que la elección de Trump responde a un interés de un sector de la burguesía que no puede internacionalizarse y sectores más populares que quedan fuera del proceso de la globalización. Entonces daría la sensación como que en realidad acá lo que habría es un proyecto de este mundo globalizador, el mundo de las corporaciones, como para que los estados sean o desaparezcan o por lo menos sean lo suficientemente débiles como para no poder ser un estorbo y permitir que el capital financiero pueda fluir y hacer negocios a su antojo. De ahí que también uno ve que deslocalizan producciones, van de un lado al otro, forzando a los países a que cada vez tengan menos restricciones a los desplazamientos de capital. ¿Cómo ve entonces este proyecto globalista? ¿Se puede hablar hoy que tenemos una línea que empieza a romper con esa imagen tradicional del imperio norteamericano y que empezamos a ver que emerge otro poder por detrás de eso que va a terminar fracturando a los propios Estados Unidos tal vez en el futuro? No sé si va a fracturar o fragmentar a un país como Estados Unidos, pero sí comparto plenamente que el razonamiento del siglo XX de la asociación entre el capital concentrado y los complejos como el complejo armamentístico y militar que se concentraba en una visión Estado-país, eso se ha ido transformando. Hoy el capital es global, las empresas son globales, los intereses de estas empresas se defienden de una manera particular en cada uno de los países donde están asentados y inciden y se adaptan a los condicionamientos que producen. Miren, a ver, un caso muy interesante es ubicar cómo esto se expresa entre Estados Unidos y China. Estados Unidos ha exportado buena parte de sus capitales, tecnología, complejos industriales a China. En China aceptan, algunos a regañadientes y tratan de incidir, aceptan un sistema desde el punto de vista político diametralmente opuesto al de su país de origen. Desde el punto de vista de las condiciones laborales y de la relación capital-trabajo totalmente distinta también a su país de origen. Y tratan de incidir, pero ¿qué hacen? Aprovechan la ventaja competitiva que le produce un país como China, se van incluso de Estados Unidos y termina produciéndose una acumulación, por ejemplo, de divisas norteamericanas. En Estados Unidos, yo en este momento no recuerdo las cifras, pero son en centenares de miles de millones de dólares que son capaces de producir un desequilibrio de los propios Estados Unidos. En un momento andaban arriba de casi 4 billones, 3 billones, 800 por eso, millones de dólares. No recuerdo, pero son cifras fabulosas que pueden terminar, si fuese el interés de China, pueden terminar volcándose y produciendo un descalabro del propio Estados Unidos. Lo que pasa es que yo creo que a China no le interesa y a Estados Unidos no le interesa. Ni producir un colapso productivo en Estados Unidos, ni a China producir, un colapso productivo en China, ni a China producir un colapso financiero en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que entre las potencias, y esto no es malo, en mi opinión, se van creando necesidades de interacción que tienen que pensarse en términos civilizatorios, en términos
equilibradores en términos de paz. Si esto se piensa con enfoque del siglo XX, nosotros podemos terminar en segundos totalmente desparramados, digamos, incluso desintegrados como humanidad, no como países. Entonces, los desafíos y las responsabilidades son muy grandes. Por eso asusta a veces el surgimiento verborrágico de líderes como Trump. Me atrevo a llamarlo líderes porque una persona que gana una elección en Estados Unidos, algún nivel de liderazgo, no será de mi gusto, pero pero asumen ellos como... yo creo que ese es realmente el tema. Estados Unidos se arroga un derecho de dominar el mundo en el sentido de manejar, no deja de ser un líder. Ellos tienen un destino manifiesto. Claro. Ellos están convencidos de que tienen que regir. Bueno, yo creo que Trump, discúlpeme, me parece que desde el punto de vista ideológico, psicológico, cultural, triunfa en Estados Unidos no tanto por sus propuestas económicas inmediatas, sino básicamente por la idea de recuperar el rol de liderazgo de Estados Unidos. La ilusión de volver a ser lo que era. Claro, y es lo que quiere, y es lo que plantea China en Rusia, que ellos en realidad no es que quiere que haya otro imperio, que haya otro, sino que quiere que haya el multipolarismo, o sea, que haya y que se decidan entre varios, que se trate, yo creo que es el problema más grande y el mayor desafío de Trump. Que hay un sector que era el de Obama, que tenía un discurso de paz, pero cuando uno mira lo que hizo Obama, no sabe cuál es más peligroso. De hecho, los rusos, ellos estaban convencidos que si ganaban Hillary iban a la guerra. Decían que si gana Trump, no sabemos. Ahora, no le hable Eduardo a Marcelo respecto al tema de defensa, porque a mí me aterra, porque pareciera que estamos, bueno, ya lo dijo el Papa Francisco, pareciera estamos viviendo una tercera guerra nuclear, una tercera guerra por etapas, y estas mostradas de dientes. Cuando vos escuchás a Turner, que dice que con 2.000 millones de personas el mundo se movería tranquilamente y no habría tantos problemas, es para preocuparse. Bueno, por eso hay que pensar el mundo en este siglo XXI con otras lógicas. Yo digo, si seguimos pensándolo con la lógica del siglo XX, es inviable este mundo. Es inviable porque, yo te diría, vivimos en contradicciones. Te voy a agarrar algunos ejemplos, algunos temas. Uno tiene que plantearse, para mejor calidad de vida, que haya capacidad de consumo. La capacidad de consumo lleva a generar trabajo, a utilizar, a utilizar mecanismos de confort, digamos. Esto es así, y eso es lo que buscan los pueblos. Pero a su vez trae algunos elementos que son contradictorios con esto. Por ejemplo, el deterioro del medio ambiente. El uso y a veces excesivo de algunos de los recursos naturales. Yo creo que acá hay un vaciamiento espiritual y se está elaborando, que es un poco lo que quería hablar después con usted, una cultura global donde es una cultura del consumo individual y responsable, porque es la única forma de satisfacer todas las necesidades del ser humano es consumiendo. Y bueno, el planeta no da para todo. Bueno, por eso yo decía, hay como elementos contradictorios que requiere que pensemos distinto. Vuelvo a este tema que nos planteaba Ivonne y que conversamos en un momento. Si no canalizamos la inquietud del ser humano vinculada a la recreación, al ocio, a la cultura, al deporte, si todo lo pensamos en cuántas decenas de pantalones, de camisas o de sacos, de corbata vamos a tener. El auto a la noche, el perfume, la cantidad de autos por habitante. Porque ese tipo de cuestiones hacen que el mundo pueda llegar a una situación de colapso. Hoy, quien nos está escuchando, dice, yo quiero comer en la Argentina, ¿no? Yo quiero tener acceso... O sea que hay un consumo natural y necesario y un consumo suntuario, que es el problema. Pero nosotros necesitamos pensar en una dirigencia
que sea capaz de imaginarse un mundo en equilibrio y con desarrollo, con criterios estratégicos. Y la verdad, nosotros tenemos dirigencias que piensan en lo inmediato, en las próximas elecciones, en la dirigencia empresarial, en cómo se enriquece y cuanto más rápido, y no estamos pensando realmente en los desafíos que nos impone la humanidad. Ahora, si uno plantea en esos términos, necesitamos un reparto diferente de las riquezas, sobre todo de las utilidades que da la tecnología, porque la tecnología va desplazando mano de obra y va produciendo esta enorme concentración de capital que estamos viendo. Tenemos gente que se muere de hambre, como decía, y gente que no saben qué desperdiciar el dinero. Ahí aparece el cual debería ser el papel de la izquierda. Ahora, la izquierda parece que en las últimas décadas ha cambiado sus prioridades y hoy se ha abocado a los que son los derechos de segunda generación y se ha olvidado de todos los reclamos económicos. Muchas veces la crítica viene que cuando uno habla de esos derechos ve que la financiación está hecha precisamente por las grandes fundaciones y las grandes corporaciones que son las que se benefician con este sistema. Entonces daría la sensación como que lentamente se logró vaciar de ideología a la izquierda y hacer un cascarón como para tener un sistema con una oposición por izquierda y por derecha que en el fondo son más o menos lo mismo, son matices pero no se animan a ir al fondo del tema. Mira, yo creo que hay un debate en la izquierda, primero, ¿de qué es la izquierda? La izquierda es el testimonialismo de algunos grupos del siglo XX, o la izquierda es la fuerza ideológica, cultural, política capaz de plantear un desafío a la humanidad o al pueblo del lugar donde actúa, para construir un imaginario de país que lo incluya al ciudadano, al hombre y a la mujer, que lo incluya, que le permita tener acceso a los bienes materiales indispensables para tener una vida digna, pero sobre todo que le permita tener acceso a un desarrollo desde el punto de vista individual. Y el desarrollo desde el punto de vista individual no es solamente la materialidad. El desarrollo de la persona tiene mucho que ver con este tema del acceso a niveles superiores de educación, de cultura, con la capacidad de pensar a la propia humanidad en términos, y al otro hombre, a la otra mujer, en términos asociativos y no en términos competitivos, donde el gladiador va a poder vencer al más débil, digamos. Me parece que eso que puede parecer como una utopía que estuvo planteado en el siglo XX, sigue siendo un gran desafío de este siglo XXI. Y yo creo en una izquierda con capacidad de transformación, no solamente con capacidad de formulación. Yo creo que esa izquierda está pensando y está preocupada por los derechos laborales, está preocupada por la organización y el protagonismo popular, está pensada en la transformación del propio Estado en un sentido moderno, contempla derechos de segunda, tercera generación, los contempla, pero me parece que no puede olvidarse, no debe olvidarse de los derechos básicos, digamos. Yo le doy un ejemplo, y con esto creo que cerramos porque me están haciendo señas de que se acabó el tiempo. En el Parlamento... Porque después dice que no lo dejo hablar. Sí, entonces... no, está muy bien. En el Parlamento no, tú le prometiste que en este bloque iba a hablar él. Exacto. En la Unión Europea, los partidos ecologistas, que se supone que son de izquierda, y que es inclusive una izquierda bastante radicalizada, han votado sistemáticamente a favor de todas las intervenciones militares en Medio Oriente. Entonces, como que a veces hay una dualidad de conductas difíciles de entender. Sí, me gustaría pensarnos más desde el punto de vista cultural de nuestra realidad regional. Yo creo que quizás en los países desarrollados las motivaciones son distintas. En los países en desarrollo
seguimos peleando por los derechos laborales, por la capacidad del poder adquisitivo del salario. No son los derechos de Estocolmo, como siempre digo, no son los derechos de Suecia. Claro, claro. Y yo creo que esos son los desafíos. Y para eso es muy importante seguir pensando en términos de ideas, en términos de unidad, en términos de mancomunión, en términos de acción común, en términos de tener alternativas, propuestas alternativas a lo que nos plantea permanentemente la derecha. Y hoy en la Argentina eso es fundamental. No alcanza con mirar con los ojos en la nuca los buenos momentos o malos momentos que se han pasado, sino que hay que empezar a analizar desde ese piso cómo miramos para adelante. No puedo resistirme a irme con la última palabra y una pregunta cortita, y le pido una respuesta cortita también, que es el tema de la corrección política. Hoy se está construyendo un lenguaje propio con parecidos muy inquietantes con la neolengua orwelliana, ¿no es cierto? O sea, ¿no les resulta curioso que prácticamente se ignore como discriminatorio la existencia de un gran capital concentrado? Porque hoy uno es como que me hace acordar, que Marcelo lo repite que varias veces, que estamos en 1984, el libro de 1984, que habla un poco de este tema. La neolengua y la policía del pensamiento. Los factores de poder tratan de incidir también sobre la cultura de la izquierda y en alguna medida a veces tienen éxito, pensando en la era de lo light, también una cultura y una izquierda light, una izquierda del sistema, una izquierda de lo posible. Yo vengo de una generación distinta, yo vengo y damos batalla de una generación de ideales. Hay que construir ideales y sobre esos ideales hay que construir la fuerza política para su materialización. Y que no era cosmética, intentaba ver el hueso. Equivocada o no, se podía discutir la táctica, pero sí la idea era la transformación profunda. Eso yo a veces es lo que digo, a veces la izquierda, uno que ve de los 70 o de los 60 y ve la izquierda actual y es triste. Bueno, las realidades han cambiado, pero yo creo que lo que no puede cambiar es el rol de una izquierda transformadora para construir un mundo mejor. Quedamos con esto, Eduardo. Muchísimas gracias. La verdad, un lujo tenerlo acá, un gusto, y esperamos que haya otras oportunidades. Seguramente. Muchas gracias. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Esperamos que les haya gustado. También esperamos sus comentarios en nuestro Facebook o en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos.